Carl Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. A continuación, una entrevista que le hizo el programa Unimi para la BBC. Buenos días, señor Jung. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por invitarme a este programa. Vamos a hablar un poco de su investigación en base a la psicología analítica, enfocándonos específicamente en los arquetipos y orígenes. Cuéntenos, señor Jung, más sobre este tema. ¿A qué se refiere con los arquetipos y sus orígenes? He llegado a la conclusión de que los contenidos del inconsciente colectivo se heredan de la suma total de la experiencia humana. Supongo que ciertas experiencias humanas han sido comunes a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, es claro que la mayoría de los humanos primitivos tuvieron que advertir la salida y la puesta al sol. Señor Jung, le he escuchado decir que una de las experiencias más comunes y al mismo tiempo más importantes es apreciar cada día el movimiento aparente del sol. ¿Qué es esto para usted? Es seguro que no podemos descubrir nada de ese tipo en el inconsciente, al menos hasta donde atañe al proceso físico conocido. Por otro lado, lo que sí encontramos es el mito del héroe en todas sus innumerables variaciones. Es este mito y no el proceso físico real lo que constituye el arquetipo del sol. En este caso, ¿podríamos decir lo mismo de las fases de la luna? Por supuesto, el arquetipo es una especie de disposición para producir una y otra vez las mismas ideas míticas u otras similares. De ahí que parezca en lo que se grabó en el inconsciente fueron exclusivamente las ideas y fantasías subjetivas suscitadas por el proceso físico. Por tanto, podemos suponer que los arquetipos son impresiones recurrentes producidas por reacciones subjetivas. Señor Jung, usted ha dedicado una parte importante de su vida al descubrimiento y esclarecimiento de valoraciones de imágenes arquetípicas específicas, tal como aparecen en las historias mitológicas, sueños, fantasías y pinturas. Hablemos de los más importantes dentro de la psicología analítica. Bien, un ejemplo claro es el arquetipo de la madre, que puede ser suscitado del inconsciente colectivo de un individuo en respuesta a la verdadera madre, la suegra, la abuela o la madrastra. Incluso las madres metafóricas pueden provocar el arquetipo de la madre simbolizado por una esposa. El arquetipo de la madre puede ser positivo o tal vez negativo, luminoso u oscuro, bueno o malo. Un ejemplo claro es la diosa del destino. Puede ser amable y generosa o despiadada y cruel. Abundan los arquetipos de la madre maligna como la bruja, el dragón o cualquier animal que se enrosca. Por lo tanto, el arquetipo de la madre incluye a la madre cariñosa y a la madre terrible. Señor Jung, usted también exploró la figura del ilusionista o mago a través de diversos mitos, de la manera más notable en la mitología de los nativos estadounidenses. Hablemos de este arquetipo de ilusionista o mago. Claro que sí. Una característica de esta figura mítica es su gusto por las travesuras, las bromas maliciosas y su naturaleza dual, lo que significa mitad animal, mitad ser humano. Esta figura aparece de muchas formas en la mitología, los cuentos populares y la literatura. Encontramos también el arquetipo del héroe. Es una clara expresión de la capacidad formadora de símbolos del inconsciente colectivo para tal vez proporcionar solo una de las puntuaciones de ejemplos en la cultura popular. Es común que los dictadores totalitarios sean vistos por sus seguidores en términos del arquetipo del héroe. Señor Jung, ¿y cuál es el arquetipo de la persona? Bien, el arquetipo de la persona es el término en latín para referirse a la máscara que usaban los actores en los dramas romanos y griegos para representar sus papeles. Por lo tanto, mi teoría es que la persona es la fachada que presentamos a otros porque la vida social exige ciertos tipos de conducta y comportamientos. La sociedad establece ciertas expectativas y ciertos roles alrededor de los cuales debemos dar forma a nuestro yo público y detrás de los cuales ocultamos nuestro yo privado.
Existen diferencias individuales en el papel que representará el individuo, pero la existencia del arquetipo de la persona en sí es universal e impersonal. La persona es una imagen ideal, la parte deseable de un actor, un compromiso entre el individuo y la humanidad como un todo del pasado y del presente, en lo que respecta a cómo debe aparentar ser alguien. Los detalles son puestos por el individuo mismo, es decir, no mostramos lo que realmente somos, presentamos ante el mundo lo que aparentamos ser. Usted descubrió todo un grupo de arquetipos en el trabajo con sus clientes, su trabajo de introspección personal y su estudio de símbolos y temas míticos y religiosos. Para empezar, están los arquetipos del eterno niño, un arquetipo juvenil y creativo del tipo de Peter Pan, del viejo sabio, del ilusionista, el de la figura sensual similar a Baco, como el de Venus o Afrodita. Una pista sobre las identidades arquetípicas es el conjunto de dioses y diosas antiguos o tribales, cada uno de los cuales representa un aspecto diferente de la psique. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Bien, lo que mencionas es bastante interesante. Voy a complementar un poco haciendo referencia a los arquetipos de la cultura, popular y sociedad, que es otra forma de descubrir los arquetipos examinando los temas que están detrás de las figuras más populares y activas de la cultura popular contemporánea, los dioses y diosas tribales de la actualidad. Personas tal vez como Elvis Presley, Michael Jackson, John Kennedy y la princesa Diana han suscitado proyecciones de temas arquetípicos en el público. Es decir, que los temas arquetípicos junguianos son evidentes en personajes como el de Harry Potter, el fantasma de la ópera, Peter Pan, entre muchos otros. Yo pienso que algunos grupos de personas, incluso civilizaciones enteras, podían proyectar los significados de un determinado arquetipo en un punto particular de la historia. El curso de la civilización puede luego cambiar en la dirección del tema arquetípico que surge. Por ejemplo, un arquetípico satánico o demoníaco puede haber hecho su aparición en los años del ascenso, del poder o de los nazis. Por supuesto, también podría ocurrir lo contrario. El surgimiento del arquetipo de Dios puede preceder el regreso al compromiso religioso o la fe. Esto podría haber sucedido durante el segundo gran despertar de la historia estadounidense, un renacimiento religioso a principios del siglo XIX, que transformó tal vez a la sociedad estadounidense y que dio lugar a grandes movimientos tales como abolicionistas y el sufragio femenino. Muchas gracias, señor Carl Gustav Jung. Esta investigación será un gran aporte a la psicología analítica. Que tenga buen día y nos vemos en el próximo programa. A ustedes, muchas gracias por invitarme y que tengan un feliz día.